Lo que están viendo en estas imágenes no es ficción, no es un simulacro de guerra, ni una advertencia geopolítica abstracta. Esos son los daños reales, concretos e irreversibles provocados por misiles balísticos iraníes que impactaron de lleno en una sinagoga en Beit Shemesh, una ciudad que se encuentra a apenas 20 kilómetros de Jerusalén. 9 personas que buscaban refugio en un búnker subterráneo perdieron la vida. Un misil de fabricación iraní perforó el concreto de ese refugio, destruyó por completo la sinagoga que se erguía encima y dejó 40 heridos, varios de ellos en estado grave. Las imágenes que circulan muestran automóviles completamente destrozados, ambulancias rodeadas de escombros y equipos de rescate que extraen cuerpos entre los restos de lo que fue un vecindario residencial, perfectamente ordinario. Beit Shemesh no es una instalación militar en el desierto. Es una ciudad viva con escuelas, con sinagogas, con familias que hoy están enterrando a sus muertos. Yo mismo observé un video desgarrador en el que, en pleno velorio, suenan las sirenas de emergencia y la gente se ve obligada a abandonar a sus propios muertos para correr a refugiarse. Esa imagen lo dice todo sobre la naturaleza de esta guerra, sobre lo que significa para los seres humanos comunes que la padecen sin haberla elegido. Y lo que me resulta igualmente significativo es que no son imágenes tan distintas de las que llegan desde el lado iraní. Según los reportes disponibles, en territorio iraní ya superan los 500 los civiles muertos. En ambos bandos son los ciudadanos comunes quienes cargan con el peso de este fuego cruzado. Cuando suenan las alarmas en Beit Shemesh, los residentes corren al refugio exactamente como se les ha enseñado que deben hacer durante toda su vida. Ese misil cayó precisamente en ese refugio. La tragedia no es solo el daño material. La tragedia es que el sistema diseñado para protegerlos se convirtió en su sepultura. Israel posee uno de los sistemas de defensa aérea más avanzados del planeta, la cúpula de hierro, la onda de David y el sistema Arrow. Estos 3 sistemas están diseñados para interceptar misiles balísticos y neutralizar cientos de proyectiles en una misma oleada, y han demostrado su eficacia en múltiples conflictos anteriores con tasas de intercepción que se presentaban como garantía casi absoluta de protección. Sin embargo, no pudieron detener este misil. La razón es técnica y sumamente reveladora para cualquiera que quiera entender la naturaleza real de este conflicto y la sofisticación del adversario que lo libra. Irán lanzó una salva diseñada específicamente para saturar esas defensas. Primero, oleadas de drones baratos que obligan a los sistemas a gastar interceptores costosos en blancos de bajo valor. Luego, los misiles balísticos de alto valor que llegan cuando los depósitos de interceptores ya están parcialmente agotados. El misil iraní avanza a gran velocidad y en el momento preciso en que detecta que un interceptor se aproxima, libera una serie de señuelos que confunden al sistema de guía israelí. Los interceptores se desvían hacia los señuelos. Ninguno da en el blanco real y el misil iraní continúa su trayectoria hasta el impacto final. Esta no es tecnología improvisada ni desarrollada en los últimos meses, como respuesta de emergencia. Es una respuesta calculada y perfeccionada durante años, específicamente para enfrentar las capacidades defensivas que Israel ha construido con respaldo y financiamiento norteamericano. Todo lo que estamos viendo era técnicamente predecible para cualquier analista que hubiera estudiado el programa de misiles iraní sin los filtros de la narrativa oficial que presenta a ese adversario como incapaz de innovación tecnológica seria. Todo esto se desencadenó como consecuencia directa de lo que ocurrió hace menos de 72 horas. Permítanme reconstruir el contexto completo, porque sin él esta escalada parece caótica e inexplicable. En realidad, tiene una lógica siniestra y perfectamente rastreable para quien se tome el tiempo de examinarla con rigor y sin los prejuicios que llevan a algunas personas a ver solo la parte de la historia que confirma sus posiciones previas. El viernes pasado, Israel y los Estados Unidos supuestamente avanzaban en la negociación de un acuerdo con Irán sobre el programa nuclear iraní. El gobierno de Teherán había aceptado las condiciones planteadas por Washington. Un día antes del estallido, representantes iraníes y norteamericanos se reunieron en Omán para continuar las conversaciones diplomáticas. Las negociaciones parecían avanzar hacia un terreno de estabilidad, hacia un acuerdo que habría reducido significativamente las tensiones en la región. Y entonces, sin advertencia aparente, sin una justificación geopolítica que lo explicara en ese preciso momento, dado el estado de las negociaciones, llegó el bombardeo sobre Teherán y otras ciudades iraníes. El objetivo principal fue alcanzado. El ayatolá Ali Jamenei, líder supremo del régimen iraní durante más de 3 décadas, murió en ese ataque.
Junto con él fallecieron cerca de 40 altos funcionarios, entre ellos comandantes de la Guardia Revolucionaria y asesores estratégicos clave del régimen. La decapitación política de un Estado soberano, independientemente de lo que pensemos de ese Estado o de su sistema de gobierno, es un acto de enorme gravedad histórica y de consecuencias potencialmente irreversibles. He reflexionado profundamente sobre este momento porque me parece sintomático de algo profundamente preocupante en nuestra conducta como nación. Los Estados Unidos estaban sentados en una mesa de negociaciones, explorando activamente una salida diplomática a uno de los conflictos más peligrosos de nuestra era, y simultáneamente coordinaban o respaldaban un ataque que eliminó al interlocutor en el otro extremo de esa misma mesa. Si eso no sacude nuestra conciencia constitucional, si no nos hace reflexionar sobre los límites del poder ejecutivo y la necesidad de transparencia ante el Congreso y la ciudadanía, entonces hemos perdido algo fundamental en nuestro carácter republicano, que será muy difícil recuperar. Entre los objetivos alcanzados esa noche, también hubo una escuela en la ciudad de Minaf, al sur de Irán, donde murieron al menos 165 personas. Debo detenerme aquí y decirlo sin eufemismos, sin la distancia analítica que a veces usamos para protegernos del impacto moral de los hechos. La gran mayoría de esas víctimas eran niñas de entre 5 y 10 años, que estaban en sus clases cuando los misiles llegaron. Las fotografías de las tumbas que se están cavando en Irán para esos cuerpos de niñas son un documento histórico del costo real de la guerra cuando se conduce sin los frenos que la prudencia y el derecho internacional imponen. No existe ningún objetivo militar que justifique el bombardeo deliberado de una escuela primaria en pleno horario escolar. Eso no es una afirmación ideológica, ni una postura política de parte. Es una afirmación legal, moral y constitucional que descansa en décadas de derecho internacional construido precisamente para impedir que la lógica de la guerra destruya los límites que distinguen la civilización de la barbarie. Lo que más me preocupa como observador del largo aliento de la política norteamericana es la manera en que esta administración ha manejado públicamente estos eventos. El presidente salió a presumir en sus redes sociales la muerte del ayatolá, incluso antes de que el gobierno iraní lo confirmara oficialmente. Esa secuencia de hechos es reveladora de algo que va más allá de un error de comunicación. Revela la prioridad que se le asigna a la narrativa de victoria doméstica, por encima de cualquier consideración sobre las consecuencias diplomáticas y estratégicas de anunciar prematuramente la eliminación del líder de un Estado soberano de 90 millones de personas. Los regímenes que se construyen sobre la narrativa del martirio no se debilitan cuando esa narrativa recibe la confirmación de sus adversarios. Se fortalecen. Eso es una lección que la historia enseña con elocuencia y que esta administración parece haber leído con poca atención. Eso no es conducta de Estado, eso es conducta de espectáculo. Y cuando la conducta de Estado se convierte en espectáculo, cuando la seriedad del poder se confunde con la búsqueda de aprobación inmediata en una pantalla digital, las consecuencias son impredecibles y frecuentemente irreversibles para todas las partes involucradas. Y para los civiles que pagan el precio de esas consecuencias sin haber tenido ninguna voz en las decisiones que las produjeron. El patrón temporal que observo también merece un análisis cuidadoso y honesto. Este ataque llegó en el preciso momento en que comenzaban a circular informaciones sobre documentos judiciales sensibles relacionados con investigaciones que tocan el círculo más cercano del Poder Ejecutivo. Quiero ser cuidadoso aquí porque no tengo forma de probar causalidad directa, pero sí puedo señalar, como llevo décadas haciendo desde esta tribuna, que la historia del Poder Ejecutivo norteamericano está llena de episodios en que la acción militar exterior sirvió para desplazar la atención pública de asuntos domésticos incómodos. No es una acusación definitiva. Es un patrón histórico que cualquier ciudadano verdaderamente informado tiene la obligación de considerar con seriedad, porque la función del analista honesto es señalar las preguntas que los comunicados oficiales no responden, no validar las respuestas que el Poder Ejecutivo quiere que la ciudadanía acepte sin más examen. Desde el punto de vista de la estrategia regional, la respuesta iraní no fue simplemente emocional ni reactiva. Fue calculada en 2 niveles simultáneos, y entender esos 2 niveles es esencial para comprender a dónde puede llevar este conflicto. El primero está dirigido a la propia población iraní. El régimen necesitaba demostrar que podía responder al ataque que eliminó a su líder supremo, que no estaba indefenso y que la capacidad de represalia era real y operacional. El segundo nivel está dirigido al mundo entero a través del cierre del Estrecho de Hormuz. Ese segundo nivel es donde el conflicto deja de ser una disputa regional entre Irán e Israel
y se convierte en un problema de consecuencias globales que afecta a países y ciudadanos que no tienen ninguna participación en ninguna de las decisiones que lo produjeron. Aproximadamente el 20% del petróleo que circula en el mercado mundial pasa por ese estrecho. Cuando ese flujo se interrumpe, no importa de dónde provenga el petróleo que usted consume, la oferta global se contrae, el precio del barril sube y el impacto se siente en cada gasolinera, en cada producto transportado, en cada familia que paga la factura del supermercado. Esto ya no es un conflicto lejano que podemos observar como espectadores desde la distancia cómoda de quienes no lo padecen directamente. Lo que me preocupa precisamente como analista que ha estudiado muchos conflictos internacionales es que lo que veo aquí rompe una regla implícita que mantuvo cierto nivel de contención durante décadas de hostilidad entre estas dos potencias regionales. Durante mucho tiempo, Irán e Israel libraron lo que los historiadores llaman guerras por procuración, ciberataques, asesinatos selectivos de figuras estratégicas, operaciones encubiertas en territorio de terceros países. Era una competencia profundamente destructiva, pero tenía límites implícitos que ninguna de las partes cruzaba abiertamente porque ambas calculaban que el costo de cruzarlos superaba el beneficio táctico. Esos límites ya no existen. Han sido eliminados, de manera que parece irreversible. Lo que estamos viendo ahora son misiles balísticos impactando directamente sobre ciudades israelíes y sobre ciudades iraníes, civiles muriendo en ambos bandos. Sin haber elegido este conflicto, una escalada directa sin intermediarios y sin la distancia que antes amortiguaba el riesgo de una conflagración más amplia. La pregunta que ningún funcionario de esta administración ha respondido con claridad ante el Congreso ni ante la ciudadanía es fundamentalmente esta: ¿cuál es la estrategia de salida? ¿Cuáles son los límites establecidos? ¿Bajo qué autoridad legal y constitucional se tomaron estas decisiones? La Constitución no contempla un ejecutivo con poder ilimitado para conducir operaciones militares en el exterior sin rendir cuentas a los representantes del pueblo. El poder de declarar la guerra corresponde al Congreso, no al presidente. Esa no es una tecnicidad jurídica menor. Es el corazón del diseño republicano de los fundadores, quienes entendían mejor que nadie los peligros del poder concentrado sin controles institucionales efectivos, porque habían vivido bajo ese tipo de poder y construyeron deliberadamente un sistema para impedirlo. Dentro de Irán la situación es considerablemente más compleja de lo que los titulares de los grandes medios sugieren. Por un lado, hay miles de personas de luto en las calles de Teherán, llenando las plazas con el dolor genuino de quienes perdieron a quien consideraban su guía. Ese dolor es real y no puede descartarse independientemente del juicio que uno tenga sobre el régimen que Jamenei encarnaba durante más de 3 décadas. Por otro lado, en ciudades como Sanandaj y en los barrios del norte de Teherán, hubo quienes celebraron abiertamente su muerte, personas que bajo ese régimen habían perdido familiares en represiones, que habían visto sus derechos más básicos negados sistemáticamente. El régimen generaba tanto fanatismo como rechazo profundo entre la población iraní, y esa polarización es documentable y comprensible dado el historial del régimen con sus propios ciudadanos. Sin embargo, hay algo en lo que los iraníes de ambos bandos están encontrando una unidad inusual. Nadie quiere morir por un misil. Nadie quiere que su hogar, su escuela, el vecindario donde crecieron sus hijos sea el próximo objetivo de un bombardeo. Y esa experiencia compartida del terror puede paradójicamente fortalecer al régimen sucesor al vincular su legitimidad a la resistencia frente a la agresión exterior, exactamente como ocurrió en Irán después de la invasión iraquí de 1980, que consolidó a un régimen que muchos analistas pronosticaban que colapsaría bajo la presión de la guerra. He visto este patrón repetirse demasiadas veces en demasiados contextos para tener alguna duda al respecto. La agresión exterior cohesiona a las sociedades alrededor de sus líderes, incluso cuando esos líderes son profundamente impopulares en tiempos de paz. En términos de la sucesión, ya se ha formado un consejo de liderazgo provisional encabezado por clérigos de alto rango. La Asamblea de Expertos, que es el cuerpo constitucionalmente designado para elegir al líder supremo en el sistema iraní, está reunida en sesión extraordinaria bajo condiciones de enorme presión tanto interna como externa. Entre las posibilidades que se manejan con mayor frecuencia se encuentra el hijo del ayatolá fallecido, quien lleva años acumulando influencia estratégica dentro del sistema de poder iraní. Sin la figura paterna que durante más de 3 décadas fue el punto de equilibrio entre las diferentes facciones del régimen.
Los equilibrios internos están fragmentados y las disputas por el control de la narrativa sucesoria se multiplican en un contexto en que el país está simultáneamente bajo ataque exterior y en proceso de reorganización interna. Los vacíos de poder en regímenes autoritarios raramente generan democracias florecientes. Con mucha mayor consistencia histórica generan caos. Y el caos en una nación con capacidad de misiles balísticos de largo alcance es la peor de las noticias posibles para la estabilidad regional y para los civiles que viven en las ciudades que esos misiles pueden alcanzar independientemente de cuál sea el resultado de la lucha por el poder en Teherán. He escuchado el argumento de que el objetivo declarado es llevar la democracia a Irán. Debo decir con toda la franqueza que me ha caracterizado durante décadas que ese argumento resulta difícil de sostener con seriedad intelectual cuando el primer acto visible de este operativo fue el bombardeo de una escuela primaria de niñas en pleno horario escolar. La democracia no se exporta con misiles. La democracia se construye sobre instituciones funcionales, sobre el Estado de Derecho, sobre una cultura cívica que ninguna operación militar puede instalar desde el exterior. Esa fue la lección de Irak. Fue la lección de Afganistán. Fueron décadas de experiencia acumulada que al parecer no han dejado ninguna huella duradera en la planificación estratégica de quienes diseñaron esta operación. Lo que estamos contemplando es una escalada sin estrategia visible de salida, con potencias como China y Rusia observando con interés creciente y con sus propios cálculos estratégicos sobre cómo aprovechar el desgaste norteamericano en el teatro del Medio Oriente. Con el estrecho de Hormuz parcialmente bloqueado, con los precios de la energía bajo presión ascendente, con los mercados financieros respondiendo a la incertidumbre y con civiles muriendo en ambos lados de un conflicto que ningún líder occidental ha explicado a su ciudadanía con la honestidad y el detalle que ésta merece y tiene derecho a exigir. Siempre he creído, y no me ha costado sostenerlo incluso en los momentos más incómodos, para quienes me rodean políticamente, que la verdadera grandeza de los Estados Unidos no reside en su capacidad militar, sino en su capacidad para actuar con principios en el escenario internacional. En su disposición histórica a respetar el derecho internacional, no porque sea conveniente en el momento, sino porque es la base del orden que ha sustentado décadas de prosperidad y seguridad relativa para sus ciudadanos y para el mundo. Cuando abandonamos esos principios, no solo dañamos nuestra reputación ante la historia, dañamos el sistema del que todos dependemos y que tomó generaciones construir. Los ciudadanos informados, los que toman el tiempo de entender la historia, los que exigen rendición de cuentas a sus representantes y no se conforman con los titulares que simplifican la complejidad para hacerla digerible pero no verdadera, son la única defensa real y duradera contra los excesos del poder. Una administración que anuncia victorias en redes sociales mientras los funerales se celebran en Beit Shemesh y en Minav depende precisamente de que sus ciudadanos no hagan las preguntas correctas ni exijan las respuestas que merece hacerse todo pueblo que se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son los objetivos concretos y medibles de esta operación? ¿En qué momento puede declararse que han sido alcanzados? ¿Bajo qué autoridad constitucional se tomaron estas decisiones? ¿Qué ocurrirá en los próximos 30 días si la escalada continúa al ritmo actual? Esas preguntas no son antipatrióticas. Son las preguntas que cualquier ciudadano de una república libre tiene la obligación de hacerse y la obligación de exigir que sus representantes respondan con seriedad y transparencia. Esa ha sido siempre mi convicción más profunda. Y hoy, frente a estas imágenes de Beit Shemesh y frente a las fotografías de las tumbas en Irán, es la convicción que resulta más necesaria defender con claridad y sin concesiones, porque es precisamente en los momentos de miedo y urgencia cuando la tentación de renunciar al escrutinio es más fuerte y cuando las consecuencias de hacerlo son más irreversibles.